¿Está listo? Ok. Hemos estado hablando, nuestro hermano Camarillo nos dio dos sermones acerca de la consagración. Hoy espero Dios me ayude a cerrar eso de la consagración. Quiero que vaya por favor a Levíticos 27-28 para que usted y yo tengamos una idea clara de lo importante de la consagración, ¿sí? De lo importante de la consagración. ¿Alguien trae la versión viviente? ¿La traducción viviente? Si alguien la trae, si no le doy permiso, saque su iPhone, póngale ahí, porque quiero que la leamos en las dos versiones. Amén. Si acá mis ingenieros pueden poner las dos versiones, ponemos primero una y luego la otra, por favor. Sí, la normal que usamos, la 60 y luego la traducción viviente. Muy bien. ¿Lo tiene usted? Levíticos 27-28. Bueno, capítulo 27, verso 28. Para que usted vea lo importante y lo delicado que es de la consagración. ¿Sí? Porque a veces tenemos una idea demasiado vaga de lo que es la consagración y hasta pensamos que todos estamos consagrados a Dios, y efectivamente así es. Cuando tú vienes a Cristo, cuando tú recibes a Cristo, Dios te consagra, te aparta, Dios pero es nuestra responsabilidad que tú y yo permanezcamos así. ¿Amén o no amén? Sí, ok. Mire, yo voy a pedir que alguien me lo lea. Sí, por favor, por favor. ¿Lo tienes, Ricardo, en las dos versiones? Por favor, ahí con Ricardo, por favor. Gracias. Gracias, hijo. Reina Valera primero. Reina Valera primero y luego la otra, por favor. Dice, pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno haya dedicado. Dedicado a Jehová, ¿no? Ajá. Dedicado a Jehová. De todo lo que tenga, de hombres y animales y de tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Escuche bien eso. ¿Tenemos la otra versión, por favor? Sí. No obstante, todo lo que se haya apartado especialmente para el Señor, ya sea una persona, un animal o una propiedad familiar, nunca deberá ser vendido ni rescatado. Todo lo que se consagre de esta manera ha sido apartado como santo y le pertenece al Señor. ¡Wow! Escuche bien eso. Por eso es importante que entendamos que cuando el Señor nos ha rescatado a usted y a mí, Él nos ha consagrado. La versión viviente dice nos ha apartado especialmente para Dios. Y dice que eso que se ha consagrado al Señor, que se ha apartado al Señor, no se puede ni vender ni rescatar, ya sea un objeto, una cosa, una casa, un terreno, una propiedad, una persona. Dice que del Señor es. Amén. Mire, creo que mis hijos han sido testigos de a veces de mis, ¿qué dijera yo? De mis berrinches, ¿verdad? De que yo no permito, no quiero, no autorizo que ningún instrumento que se use en el altar, ninguno, que sea consagrado para el servicio del Señor, toque otro tipo de música que no sea para el Señor. Desde ahí tenemos que entender. Por eso es que usted y yo, que hemos sido apartados, consagrados al Señor, ¿sí?
Usted y yo no debemos de escuchar cosas que no edifican. Usted y yo no debemos de ser usados o tomar parte o hacer cosas que no son agradables a Dios. Vamos a ver algunos ejemplos acerca de ser consagrados, acerca de ser apartados para Dios. Pero para esto necesitamos de ir a la fuente de donde nace, ¿verdad?, esta idea en el corazón de Dios, y le da una orden a Moisés en Éxodo 30, 27, 29 al 32. Sí, Éxodo, vaya para allá, Éxodo 30, 29, sí, al 32. Le da una orden el Señor a Moisés. Y la orden que Él le da y la instrucción que le da es que haga un aceite especial, que es el aceite de la santa unción. ¿Para qué servía o para qué sirve ese aceite de la santa unción? Con ese aceite se ungían todos los utensilios de la casa del Señor. Cuando hicieron el tabernáculo, todo lo que había dentro del tabernáculo era ungido con ese aceite, era consagrado con ese aceite al Señor. Todos los utensilios, todo el tabernáculo, pero no solamente el tabernáculo, no solamente los utensilios, sino también las personas que servían en el tabernáculo eran ungidas, eran consagradas para el servicio al Señor y eran dedicadas para servirle solamente a Él. Tremendo. Vamos a ver qué nos dice esta porción bíblica, por favor. Éxodo 30, 29, 32. Keila, ¿lo tienes? Reina Valera, si lo tienes ahorita, por favor. Así los consagrarás y serán cosas santas. ¿Así los qué? Consagrarás. Así los consagrarás. ¿Y lo que más dice? Y serán cosas santísimas, todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición, santo es. Y Amén. por santo lo tendréis vosotros. Amén. Y por santo lo tendréis vosotros. Amén. Amén. Miren, yo tuve que tomar la decisión de quitar el aceite que poníamos ahí, de la santa unción, porque a veces accidentalmente o a veces los niños, me tocó ver a varios niños que lo agarraban y pensaban que, y no es así, no es así. Son cosas delicadas de parte que son consagradas para el Señor. Y el aceite de la santa unción, de hecho, estaba prohibido, totalmente prohibido, hacer réplicas de ese aceite. Porque tenían que hacer el aceite que Dios les había instruido para ungir no solamente lo que había en el tabernáculo, en el lugar santo, en el lugar santísimo, sino aún para ungir a los que servían en ellos. Y dice que nosotros lo debemos de recordar por generaciones, y usted y yo debemos de entender que esto es santo, santísimo, dice, ¿verdad? Apartado para Dios. Apartado para Dios, consagrado para Dios. ¿Sí? Entonces usted y yo debemos de entender que aún su persona y la mía ya no nos pertenecen. ¿Me oyó?
Por eso cuando sus discípulos, Jesús se dirige a ellos y les dice a sus discípulos, ¿quieren seguirme? Y sus discípulos le dijeron que sí. Lo primero que Jesús les dice es, niégate a ti mismo. Y negarse a sí mismo tiene que ver con morir a nuestros sueños, a nuestros deseos, a nuestros anhelos. Amén o no amén. Pero el apóstol Pablo dice algo más, que sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Es decir, que el Señor nos consagra no solamente para vivir esta vida. ¿Entiende eso? Nadie que no ha sido consagrado puede entrar al reino de los cielos. ¿Me oíste? Nadie que no ha sido consagrado, que no ha sido apartado, que no ha sido lavado con la sangre del Cordero, nadie puede entrar al reino de los cielos. Pero cuando tú y yo venimos, conocemos al Señor Jesús, el Señor nos lava, nos limpia con su sangre preciosa. Algo más grande y más maravilloso que el aceite es la sangre del Cordero Santo de Dios. Nos lava, nos purifica. Y ahorita vamos a ver algunas citas donde dice que Él nos sella con el Espíritu Santo, porque el aceite en este tiempo se usaba solamente como símbolo, como algo significativo, como figura de el Espíritu Santo. Ahora usted y yo no solamente podemos tener el aceite de la unción. Hoy usted y yo tenemos algo más, que es la presencia del Espíritu Santo. Amén. Le comentaba yo a mi esposa, a Laurita, le decía, mija, el otro día me quedé analizando un canto que cantamos que dice, ven, ven Espíritu Santo, ven, ven. Y le digo, y me puse a reflexionar en él a través de la palabra, y realmente creo que no debemos de decirle ven Espíritu Santo, porque si le estamos diciendo que venga es porque no está en nosotros. ¿Me entendió? La Escritura dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, el cual mora en nosotros. Entonces creo que la expresión correcta sería manifiéstate Espíritu Santo o muévete Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Ahora, por ejemplo, hay otra frase que en esta casa se dejó de usar hace muchos años, que igual así como que me cayó el 20 y dije, ¿qué estamos diciendo? Cuando decíamos, Señor, eres el invitado de honor. Y cuando yo leo en su palabra que Él es el dueño, Él es el Señor de esta casa. ¿Amén o no amén? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un invitado y el dueño? ¿Habrá alguna diferencia? Mucha. Porque el invitado, cuando usted me invita a su casa y me dice pásele y me pone una sillita, yo ahí me siento. Si me dice pásele a la sala, yo ahí me siento. Si me dice pásele al comedor, no, pues voy con más alegría. Pero quiero decir que donde usted me coloca o donde usted le dice a la visita, pásele, tome asiento, hasta ahí llega la visita. Pero el dueño, en este caso, Chuyín, voy a tu casa, llego, soy invitado, me dice mi hermana Nancy, un vasito de agua, amén, me lo lleva hasta ahí, yo estoy ahí sentadito en la sala o en un silloncito y yo ahí me lleva mi agua y ahí me la tomo. Pero en eso llega Chuyín de la calle, ¿verdad? Que tenemos una cita, llega Chuyín de la calle, se mete, entra a la cocina, se va, entra a la recámara y luego entra al otro cuarto. Oye, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es el dueño y yo solamente soy. Entonces yo decidí que en esta casa jamás se trataría a Dios como el invitado de honor, sino como el dueño, como el Señor. Amén o no amén. Es igual con esto del Espíritu Santo. No es cuestión de que le estemos diciendo todos los días, ven, ven, ven. No, no, no. Es que la promesa, y recibiréis la promesa de mi Padre.
Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Ahora, si tú no tienes el Espíritu Santo, preocúpate, porque nadie que no tiene el Espíritu Santo es hijo de Dios. Pero si tú eres hijo de Dios, tú tienes el Espíritu Santo de Dios. Amén. Solamente que traemos una mala enseñanza, una mala costumbre de allá de nuestra religión anterior, donde nos hacían a ver a Dios así como lejos, ¿ah? Cuando la Escritura dice que Él está en nuestro corazón. ¿Amén o no amén? Entonces vemos la importancia de ser consagrados a Dios. Ahora estamos viendo que nada de lo que es consagrado a Dios, mire, voy a poner este ejemplo. Hay un jovencito aquí que está creído y presumido porque está estrenando un piano. No digo su nombre porque se me enoja Angelito. ¿Sí? Ayer que venían entrando, que me lo encontré en la puerta así y el papá detrás de él así porque están estrenando. Ahora, en el momento que este instrumento es consagrado a Dios, escuche eso, ¿quién es el dueño? Ajá. Y dice la Escritura que nada de lo que ha sido consagrado a Dios ni se puede vender, ni se puede rescatar, y sea un objeto, sea una casa o sea una persona. Yo he sido testigo, escúchame lo que le voy a decir. Yo he sido testigo de que gente, le pongo un ejemplo, hace un tiempo nos robaron, entraron. Todavía estaba las ventanas aquí de este lado, aquel parte estaba baldío. Nos robaron, entraron por la ventana, se llevaron todo lo que quisieron, se lo llevaron. Bueno, fuimos, dimos con la persona, dimos con todo lo que se habían robado. No se pudieron rescatar porque me pedían factura de todo y pues usted sabe, a veces uno es muy descuidado y no las guarda. O en ese caso eran donaciones y pues no había. Entonces para poder rescatar todos esos instrumentos me pedían una fianza del 80% del valor de todos ellos. Le dijeron, pues mejor los compro nuevos. ¿Sí? Pero ese no es lo que yo quería decirle. Cuando buscaron a la persona que se los había robado, pues la persona ya había huyó, se fue. Bueno, ni modo. A veces uno, nuestra mentalidad humana, hace uno el berrinche, hace uno el enojo y dice cosas a veces que ni siquiera uno debe de decir, pero las dice. Bueno, después me entero que al mes y medio, encuentran a esta persona que se había robado todo esto en una cajuela de un auto desmembrado. Si tú piensas que el tomar cosas que son consagradas a Dios y usarlas aún para tu beneficio propio no trae consecuencias, te equivocas. Te equivocas. Te equivocas. Dice la Escritura que son cosas santísimas. Y eso se ha tomado muy a la ligera, muy a la ligera. Pero ¿por qué te hablo de objetos, de cosas? Porque si las cosas son importantes, si Dios toma en serio cuando tú consagras un micrófono, cuando tú consagras un bajo, una batería, un piano, una guitarra, qué sé yo, si Dios lo toma tan en serio, yo te pregunto, ¿qué tan en serio nos tomará Dios a nosotros? Por eso habla de objetos y habla de personas. Están muy silencios.
¿Por qué? Porque debemos de entender que usted y yo, al primero que nos debemos es a Dios. Amén o no amén. Ahora, con el aceite de la santa unción, no solamente consagraron lo que había dentro del tabernáculo, consagraron también a las personas, a Aarón y a sus hijos, porque son los que iban a usar estas cosas sagradas. Amén. Mire, hay una historia que yo quiero contarle, que el miércoles le dejé a medias, que la encontramos en Daniel. Vaya a Daniel, capítulo 5, es todo el capítulo 5, pero vamos a leer por partes, no se preocupe. Daniel, capítulo 5. Y vamos a darnos cuenta de cómo Dios cela lo que ha sido consagrado para Él. Amén. Aquí en este capítulo encontramos una historia de un rey llamado Belsasar. Y ese rey hizo un gran banquete, sí, a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía ¿qué? Vino. Belsasar, verso 2, con el gusto del vino, mandó que trajeren los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, ¿sí? Para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces, verso 3, fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los ¿qué? A los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera, de piedra. Wow. Este rey estaba alegre, estaba contento, traía unas copitas de más, perdió el sentido de la realidad. Entonces mandó traer los vasos, ahí los tiene usted en pantalla, los vasos, los utensilios de la casa del Señor, los mandó traer. Eran objetos de oro, de plata, eran objetos que servían en la casa de Dios. Fueron extraídos, se los llevaron de Nabucodonosor cuando se lleva cautivo al pueblo de Israel. Junto con ellos se llevan cosas del templo que habían sido consagradas al Señor. Entonces el rey pierde el sentido por sus emociones, manda a traer esos vasos de oro y de plata y les da mal uso. Dice que tomaron en ellos vino, él, sus grandes, sus mujeres, tomaron vino, mal usaron lo que había sido consagrado para el Señor. Escucha esto. Y en el verso 5 dice, en aquella misma hora aparece, o sea, Dios no se tarda, Dios llega en el momento. En aquella misma hora aparece una mano y comenzó a escribir en la pared algunos textos, y el rey se turbó en gran manera porque dijo, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Creo que hasta la borrachera se le cortó. Lo vieron demasiado turbado, lo vieron demasiado afligido. ¿Qué está pasando? Lo más tremendo de todo, que no entendía lo que aquel texto decía. Trajeron sus adivinos, trajeron sus agoreros, trajeron, y nadie pudo descifrar
la lectura que aquellos dedos estaban escribiendo. La reina le dice: mi rey, no se turbe, tranquilo, porque entre nosotros hay un hombre que tiene el espíritu. Escuche, diga conmigo, espíritu. Eso es lo que hace la diferencia. Si yo puedo cambiar la palabra espíritu ahí, si me dan permiso, la reina diría: hay alguien que está consagrado a Dios, y él puede traer la revelación de lo que dice esta escritura. Y vemos en el verso del 6 al 9 que el rey estuvo turbado, pálido, ¿sí? La reina, en el verso de 10 al 16, la reina le dice al rey: no se turbe, hay un hombre entre nosotros de la cautividad que está consagrado a su Dios, es decir, que tiene el Espíritu de Dios. ¿Cuántos de aquí tienen el Espíritu de Dios? Ok. Entonces llega Daniel, llevan a Daniel, y del verso 18 al 23, Daniel comienza a contarle una historia a Belsasar. ¿Y qué historia cree usted que le cuenta? La de su padre, Nabucodonosor. Y le dice que fue un rey grande, que fue el rey de reyes, que fue un hombre extraordinario, y cuenta maravillas de él. Pero un día se ensoberbeció su corazón, creyó que él era el todopoderoso, y Dios lo humilló de tal manera que lo hizo pastar con las bestias del campo. Y entonces confronta a Daniel al rey, ¿sí? Después de contar la historia, en el verso 22 confronta al rey. ¿Usted quiere ver el verso 22, por favor? En el 21 termina con tal historia, y el 22 dice: y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? ¿Cuántos sabemos que nuestro Dios es poderoso? ¿Cuántos sabemos que nuestro Dios es santo? ¿Cuántos sabemos que nuestro Dios es justo? ¿Cuántos sabemos que Él es fuerte y maravilloso? Y te voy a decir como le dijo Daniel a Nabucodonosor: y sabiendo todo esto, ¿no te humillas a él? Lo confronta y le cuenta la historia de Nabucodonosor. Y dice: y tú, Belsasar, su hijo, sabiendo la historia de tu padre, ¿no has aprendido a humillarte delante del Señor? Una persona que se consagra a Dios es una persona que aprende a humillarse delante de Dios. Isaías, en el capítulo 1, habla y nos dice y nos enseña: venid y estemos a cuentas hoy. Y luego nos dice: dejad de hacer lo malo y aprended a hacer lo bueno. Dice: tú que conoces la historia de tu padre. ¿Cuántos de aquí conocimos la historia de nuestro Padre terrenal? ¿Sí? ¿Y cuántos de aquí conocimos, en este caso, el final de esa historia de nuestro Padre? ¿Cuántos errores vimos que nuestros padres cometieron? Y estoy hablando de errores en cuestión de la fe, no de la vida cotidiana. ¿Y cuántos vimos o llegamos a ver cómo de alguna u otra forma Dios ajustaba cuentas con ellos? Yo recuerdo a mi padre. Mi padre era renuente totalmente al evangelio del Señor. E hizo y dijo cosas que nunca debió haber hecho y nunca debió de haber dicho. Pero con el celo de defender lo que no conocía, que era su religión, decía cosas
Pero un día, el Señor lo tumbó en cama. Sus riñones dejaron de funcionar. Y el doctor dijo, o un trasplante, pero en aquellos años hablar de un trasplante, ahora ya es todos los días. En aquellos años hablar de un trasplante, Juanito, era, ¿qué? ¿Cómo? Y mi padre dijo, no, 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 a mí déjenme enterito, si yo me voy a morir, me muero entero. Bueno, se lo llevan a la casa, ahí estuvimos unos días. Ese bendito día llego del trabajo, me baño, me voy a la iglesia y cuando yo llego de la iglesia, mi madre me dice, hijo, tu padre quiere hablar contigo. Cuando yo subo a ver a mi padre estaba en un momento crítico. Yo me bajé muy triste, me senté a la mesa. Mi madre, con todo el amor de madre, me dijo, hijo, ¿quieres de cenar? Yo no tenía ganas de cenar, pero yo por no afligir más a mi madre, le dije, ok, está bien. Cuando estaba yo orando por los alimentos, me habla el Señor, me trae una palabra y me recuerda que Él nos dio el poder, que Él nos dio la autoridad y que a veces no la usamos. Cuando el Señor me dice esto, yo me levanto de la mesa, salgo corriendo, subo a la segunda planta y cuando iba en el descanso de la escalera, oigo la voz del enemigo aquí diciéndome, ¿y tú quién eras? Porque siempre Él va a querer usar tu pasado. Y yo me paré en el descanso de la escalera y con una convicción genuina de parte del Señor le dije, tienes razón al decir quién era, pero yo te digo, dime quién soy ahora. Y subí corriendo, oré por mi padre, no le pregunté, papá, quiero, no, llegué, lo tapé de pies a cabeza, me subí arriba de él, como la escritura me enseña, verdad que a veces hay cosas extremas, y lo tapo y me subo arriba de él y comencé a orar y a orar y a orar y a orar hasta que hubo paz en mi corazón. Me bajé, me metí a mi cuarto, puse alabanzas y me quedé alabando y adorando a Dios hasta no sé qué horas de la madrugada. Apenas me estaba yo quedando dormido, sí, eran las 5 de la mañana, me estaba quedando dormido cuando yo oigo que cierran la puerta allá arriba y yo oigo que bajan por la escalera. Yo dije, mi padre. Llega mi padre y me dice, muchacho, todavía no te levantas, mira la hora que es, ya es tarde, vámonos. Él tenía un carro de esos grandes, de esos Gran Victoria, sí, LTD, pero grande, un carrazo, una lanchota, eran de lujo en ese tiempo. Llega, se sube a su lancha, brum, la prende, brum, 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 y se arranca. Y le digo yo a mi mamá, oye mamá, ¿y a dónde va mi papá? Y dijo, pues que va al trabajo. ¿Pero cuál trabajo? Si tiene 3 meses tirado en la cama, ¿cuál trabajo? No, pues de rato regresa el viejo. ¿Cuál trabajo, hermana Irma? Regresa el viejo y me cuenta su historia de cómo Dios lo sanó, de cómo Dios hizo una cirugía en él ahí. Y cuando él se levantó, que el Señor cierra la puerta, él se levanta y se encuentra Isaías 53, donde dice, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y ahí el viejo tuvo que doblar las manos, porque cuando el Señor se hace presente, ni el rey más grande puede mantenerse en pie. Amén. Por eso le digo que Dios nos hace conocer la historia de nuestros padres. Y el Belsasar conocía la historia de su padre Nabucodonosor. Y Daniel le dijo, aún conociendo la historia de tu padre, ¿no has aprendido a humillarte? Y entonces, después de confrontarlo, viene lo duro, lo fuerte, ¿sí?
En el verso 24, verso 24. Bueno, vamos desde el verso 23. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Si esos vasos estaban en su casa, es porque esos vasos habían sido, ¿sí?, los vasos de su casa. Amén. Y luego sigue diciendo: y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, wow, y cuyos son todos tus caminos, nunca que honraste. Qué tremendo, qué tremendo. Entonces de su presencia fue enviado la mano que trazó esta escritura, verso 25, y la escritura que trazó es Menen, Menen, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Menen, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto, y todos los medos y los persas. Y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello collares de oro y etc, etc. ¿Cuál fue el error de este rey? ¿Qué le costó su reino? ¿Qué le costó su vida? ¿Qué fue la causa, el motivo, la razón por la que Dios se enojó tanto con este rey? ¿Por qué? Bueno, la razón, el motivo por la cual Dios se enojó es porque él usó lo que había sido consagrado para Jehová. Y con esos instrumentos que habían sido consagrados al Señor, tomó vino delante de sus dioses y alabó a sus dioses. Dios es celoso. Dios no comparte su gloria con nadie. Y si tú has dicho: Señor, mi vida te pertenece, y el Señor ha traído el Espíritu de Dios sobre tu vida, entonces a Él le perteneces. Pastor, no lo entiendo, no me importa. Pastor, no lo comprendo, no me importa. Esta es una verdad absoluta. Ahora, el Señor habla de ti y de mí como vasos, ¿es cierto? Como vasos. Y muchas de las veces tú y yo permitimos que el enemigo tome de nosotros, nos use. ¿Qué pensará Dios en ese momento? ¿Crees que Él no lo toma en cuenta? ¿Crees que a Él lo pasa por desapercibido? ¿Crees que Dios es tolerante? No, no y no. Por eso el apóstol Juan, cuando escribe su carta, dice: hijitos, les escribo esto para que no pequéis.
Porque ese es el anhelo de Dios, que tú y yo, que hemos sido comprados, que hemos sido redimidos, que hemos sido consagrados para Él, nos alejemos del pecado, odiemos el pecado, aborrezcamos el pecado. Pero Él nos conoce y nos dice: mi deseo es que no pequen, pero te conozco, baby. Si alguno pecare, escucha que Él excepcionó la regla. Si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo el justo. Yo le pregunto a ¿usted qué piensa, hermana María? Que esos vasos que usó Belsasar con sus concubinas, sus mujeres y sus grandes, esos vasos de oro y de plata fueron tirados a la basura. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? No, claro que no. Claro que no. Porque esos objetos no tienen voluntad propia. Esos objetos no salieron, dice, hey, vamos a la fiesta para que nos usen. No, no. Esos objetos se volvieron a consagrar, se lavaron, se limpiaron, se volvieron a consagrar. Y cuando el pueblo regresa a Israel y construyen el templo, se los llevan con él. Por eso es que yo debemos tener mucho cuidado, extremo cuidado. Con lo que hemos consagrado a nuestro Dios, comenzando con nuestra vida. Amén o no amén. Hay un canto que entonaba el hermano Pedro, que yo creo que en esto ya lo voy a poner a cantar, aunque él no quiera, lo voy a subir. Hay un canto que dice que tú no debes de estar presente donde no hay alabanza. ¿Sí dice así el canto, hermano Pedro? ¿Verdad que sí? Tú eres 3 veces santo. Aunque me digan que estoy loco, yo te diré, tú eres 3 veces santo. Y tú que eres 3 veces santo, no debes de estar presente donde no hay alabanza. Por eso es que usted y yo nos constituimos en un aleluya. ¿Ah? Usted y yo nos constituimos en un aleluya. Y esta palabra aleluya está compuesta de 2. Y esto quiere decir que usted y yo somos una alabanza a nuestro Dios. ¿Entiende? Así es que cuando a usted le diga, ahí va un aleluya, no se enoje. Le está diciendo, ahí va una alabanza al Señor. Por eso es que usted y yo hoy ya no traemos borregos, chivos, ni cabras, ni bueyes. Imagínese cómo estuviera este lugar. Imagínese que todos vienen con su carro, hermano Juanito, desde por allá, rumbo de Arellanos por allá. Imagínense a Juanito en su carro y con el buey detrás de él, porque viene a la iglesia y va a sacrificar. Imagínese. Imagínese a los diáconos, a los sacerdotes, a los servidores de este lugar, esperándolos allá afuera. Sí, parecen unos carniceros, ay, perdón, hermano Pepe, parecen unos carniceros, ¿verdad? Llenos de sangre, porque están recibiendo los animales y oiga, pero es que eso era lo necesario. Pero ahora usted y yo, con un solo sacrificio, el de Jesús, el del Cordero Santo, hemos sido perfeccionados para con el Padre, hemos sido santificados para con el Padre, hemos sido consagrados para la gloria de su nombre. Usted y yo somos vasos de honra, no nos constituyamos en vasos de deshonra. Hay un Dios peligroso, muy peligroso, que a diario está con nosotros, tratando
de mangonearnos, tratando de que hagamos su voluntad, tratando de que Él sea el primero y después otra vez y otra vez el primero. Es el Dios yo. ¿Entendiste? El Dios yo. Es que yo soy el más importante. No, no te equivoques. El más importante es el Señor Dios Todopoderoso. Tú eres un vaso que Él ha consagrado porque Él quiere usar. Tú eres un instrumento que Dios ha consagrado porque Él te quiere usar. Cuando vemos la definición de consagrar, es ofrecer, dedicar una persona o una cosa, un objeto, un lugar a una divinidad sagrada. Y tú y yo hemos sido dedicados, tú y yo hemos sido comprados. Hay unas citas que quiero que veamos. Vaya a 2 de Corintios 1:22, por favor. Y luego alguien más búsqueme 2 de Corintios 5:5, por favor. Lo tenemos. Amén. ¿Alguien me le quiere dar lectura? Chuyín, gracias. La segunda nota, ¿cuál es la primera? 2 de Corintios 1:22. Dice: y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Amén. En mi versión dice que Él nos selló. Él nos selló y nos dio las arras del Espíritu Santo, con las cuales nos ha sellado, nos ha apartado. Amén. Por eso en el matrimonio, cuando vienen a consagrar su matrimonio, hay algo que se llama arras. Es el compromiso, son las primicias de todo lo que va a compartir con nosotros el Señor. Nos ha dado las primicias del Espíritu Santo, nos ha sellado. Amén. ¿Por qué? ¿Para qué sirve un sello, hermano Juanito? Para identificar, ¿verdad? Usted va por ahí. De hecho, hoy a los ganaderos, me estaba platicando ahí el vecino, que a los ganaderos se les está obligando a ponerle la marca a sus vacas, a sus caballos, unas aretes, ¿verdad? Para distinguirlos. Y cualquiera que hallen a un animal de esos en otras manos, entonces es un cuatrero. ¿Sí? Porque ese animal lleva el sello donde dice que el dueño se llama Juanito Anguiano y le pertenece a Juanito Anguiano. Así es de que cualquiera, si el hermano Juan Ángel Esparza lo trae, quiere decir que el hermano trae algo que no le pertenece. Amén. Y deberá de devolverlo porque hay un dueño, y si no lo devuelve tendrá que pagar por haber hecho eso. ¿Eso es verdad? El Señor dice que nos ha sellado, nos ha marcado, dice la versión que leyó Chuyin, nos ha apartado. La Biblia en el vocablo antiguo diría lo ha consagrado. Amén. Ahora, vaya 2 de Corintios 5:5. ¿Qué dice? Amén. Él nos hizo y Él nos dio las arras. Él dijo: mira, Keila, te voy a dar el principio, las primicias de lo que vas a disfrutar conmigo en el reino de los cielos. Se compromete, te ha apartado. Pero para que tú y yo seamos creadores de esa promesa, necesitamos buscar
todos los días la consagración del Señor. Pablo le dice a Timoteo algo interesante, Efesios, vamos primero a Efesios, 1:6. Creo que anoté mal la cinta, perdóneme. Se me ve que, a ver, permítame. De modo que el Señor mismo nos ha sellado, nos ha apartado, nos ha consagrado a usted y a mí para que andemos en sus caminos, para que le sirvamos, porque Dios nos ha llamado con un propósito. Mientras que verifico esta cita, vaya por favor a Efesios. Vaya a Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Pedro nos habla y nos dice que usted y yo somos real sacerdocio, nación santa, pueblo que ha sido comprado por Dios. En otra versión dirá adquirido, en otras dirá redimido, pero la realidad es que usted y yo hemos sido comprados por Dios con una finalidad, con un propósito, con un objetivo. Los vasos que usó Belsasar estaban siendo mal usados porque no era el propósito ni el objetivo para lo que Dios los consagró. ¿Amén o no amén? Pero usted y yo tenemos un propósito, una meta, un objetivo, y esto es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que todos nosotros debemos hacer. Eso es lo que todos nosotros debemos de entender, que somos consagrados con un propósito, con un objetivo, con una meta. Y es el que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Amén o no amén? Aleluya. Vaya a Primera de Timoteo, por favor. Amén. Bueno es nuestro Dios. Amén. Santo Dios, mire, se me perdió esta cita. A ver, permítame. Ay. La anoté mal. La anoté mal. Efesios 4 del 1 al 16, por favor. Vamos a dejar esta cita pendiente. Mire lo que aquí nos enseña. Dice, escuche, esto es para aquellos que hemos sido consagrados, para aquellos que hemos sido comprados, para aquellos que somos hijos de Dios. Dice Pablo: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis, ¿qué? Llamado. Pedro nos dice que somos reyes y somos sacerdotes, somos nación santa, somos un pueblo comprado. Pablo nos dice aquí que debemos de conducirnos como es digno de que somos reyes y somos sacerdotes. Debemos de conducirnos como es digno de esa nación santa, de ese pueblo adquirido por Dios.
con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia. No se atoren. Soportados con paciencia. Verso 3, solícitos en guardar ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todos. Y él mismo constituyó a unos, y él mismo consagró a unos, y él mismo apartó a unos, a apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y a otros como maestro, con un fin, con un propósito, con un objetivo, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuáles santos? Por eso no se me enoje cuando yo de aquí le tiro una buena curva y le pego en la cabeza. Ay, pastor, lo dijo por mí. Es mi obligación, es mi responsabilidad. Amén. Dice que para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Alguien que no ha sido consagrado al Señor no puede ejercer un ministerio. Y yo conozco mucha gente sirviendo al Señor sin ser consagrados a Él. O si alguna vez se le consagró, le dio la espalda a la consagración y hace lo que le da su gana. Y yo conozco muchos tocando en el altar, excelentes músicos, no discuto su capacidad instrumental, pero eso se llama abominación. No me importa. Amén o no amén. Por eso, si aquí se te ponen muchos requisitos para subir a administrar este altar, ya estás oyendo por qué. Y el primer obstáculo no es porque no sepas ni tocar ni cantar. Ese no es el obstáculo por el cual no se te llama, sino por no dar un testimonio genuino de una consagración delante de Dios. Hay otros lugares que los músicos que están ahí batean con 2 bates. Se van a los centros nocturnos a tocar, se van a los, ¿cómo le llaman ahora? Antros, a tocar, y luego el domingo se visten de cristianos y se van a dirigir la alabanza. Tú dime, ¿eso es correcto? No, eso se llama abominación, porque un vaso que ha sido consagrado para Dios no puede estar tomando vino nadie, no importa que sea el rey de este siglo. Amén o no amén. Ay, yo prefiero que me odies por decirte la verdad a que me ames por estarte sobando la espalda. Por eso es que debemos de cuidar nuestra vida. Ahora, hay muchos que nos engañamos y entre ellos allí estoy, que a veces creemos que vivimos una vida consagrada al Señor, pero cuando nos analizamos, Padre mío, ay, qué vergüenza, Señor, qué vergüenza.
qué vergüenza, Señor. Perdóname, Señor, porque me doy cuenta que mis pensamientos no te glorifican, porque te doy cuenta que mis actitudes no te glorifican, porque me doy cuenta que mi lengua no te glorifica, porque te doy, Señor, mira, mis ojos no te glorifican, mis oídos andan oyendo algo que no te glorifica. Señor, me he contaminado, perdóname. Y es una lucha constante que debemos de tener para mantenernos consagrados delante de Dios. Y no me importa que me digas, pastor, es que para usted todo es malo. No, 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 no. Deja que yo diga que es malo. El que yo te diga que es malo no tiene nada que ver. Que lo diga la palabra de Dios, ahí es otra cosa. El Señor nos cela con celo santo. Amén o no amén. ¿Sí? Vaya al capítulo 4 ahí mismo de Efesios, verso 17 en adelante. Esa es la vida del nuevo creyente, del que ha sido consagrado al Señor. Verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Aquí ya cambió el tono, ¿verdad que sí? Aquí ya cambió el énfasis. Aquí ya no te dice, Laura, si te parece, si te gusta, si estás de acuerdo, si esto entra en tu filosofía o en tu razonamiento o en tu sentido común. No, 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 no. Mira lo que dice aquí. Esto pues requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿En qué momento, pastora, nos volvemos ajenos a la vida de Dios? Cuando vivimos vanamente, es decir, dijera Pablo, cuando nos conformamos a este siglo. Ajenos de la vida de Dios, ¿sí? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, y los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron, ¿qué? ¿Por cometer qué? Wow, tremendo, ¿verdad que sí? Mas vosotros, tú y yo, no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Wow. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos. Tienes mal genio, yo lo sé. Tienes mal, yo lo sé. Pero dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje el holgazán, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis
al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis ¿qué? Sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes sed benigno unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Hermano Juan. Ay, 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 ay. Dígame, ¿en qué área de la consagración que Dios nos maneja nos da permiso de. No hay. Y usted y yo podemos decir, así soy yo. Es que yo así soy. Amado, amada, yo sé que tú eres así. Yo lo sé. Y yo sé que también yo soy así. Pero yo no estoy hablando de mí ni de ti. Yo estoy hablando de lo que Dios requiere de ti y de mí. Que dejemos el viejo hombre, que nos despojemos del viejo hombre. ¿Sabes qué es despojarnos del viejo hombre? ¿Sabes qué es? Ira. ¿Ah? Y luego dice que nos debemos de revestir del nuevo hombre, ¿según quién? Dios, según Cristo. Y nos comienza a enumerar una serie de cosas que usted y yo veníamos arrastrando del mundo, porque dice Efesios capítulo 2 que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén o no amén. Así de que, amado hermano, no hay mejor manera de aterrizar ese mensaje de la consagración. Creo que la palabra del Señor es clara, es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Esparzá, a mi hermanito Esparzá. ¿Verdad que la verdad no peca? Nomás pica. Híjole, ¿verdad? Cuando estaba preparando por eso yo estaba en la silla, me volteaba de un lado y me volteaba y terminé de rodillas delante de mi Señor, diciéndole: Padre mío, Señor mío, perdóname, perdóname. Porque a veces he olvidado que tú me has consagrado para tu servicio. Y me he ocupado de otras cosas y he dejado por lo que tú me has llamado. Yo no sé cómo estás tú. Por ahí les mandé un mensajito al grupo de liderazgo acerca de los pastores, de ser un pastor. Ay, hermanos, esto es complicado. No crea que nomás usted siente escalofrío al leer esto. Yo soy el primero, hermanito, de que tengo que humillarme delante de Dios. Pero voy al punto de que solamente yo tengo, ¿qué digo? Un nombramiento de parte de Dios. Pero usted también lo tiene. Y dice la Escritura que por su amor los ha llamado a ser sus hijos. Sus hijos. Sus hijos. Sus hijos. Yo no sé cómo tú te encuentres.
Yo no sé cómo tú te encuentres. Quizás has descuidado tu consagración. No lo sé, tú lo sabes y debes de saberlo. Si no es así, el mensaje no fue para ti. Pero si es así, yo te voy a invitar a que te pongas en tus pies y le podamos decir juntos: Señor, perdóname, porque el rey Belsasar me ha usado. Me ha usado en sus banquetes, me ha usado para lo que yo no fui creado. Perdóname, 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 perdóname. Si quieres venir al altar, el altar está abierto. Oye, el pueblo de Dios como que le tiene miedo al altar. No, ven, aquí es donde morimos y aquí es donde Cristo nos da vida.